Sean todos bienvenidos a este espacio. Soy Argenis David González y en esta oportunidad tengo el honor de conversar con los maestros Aníbal y Héctor Quinal, sobrinos del gran maestro, rey del mandolín morocho, Cruz Quinal. Maestros, bienvenidos a Curiosidades del Teatro Estudio. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Aníbal Quinal, representante de esta agrupación musical, que ya por nombre Los Hermanos Quinal. Una agrupación que hasta ahora tiene una gran trascendencia musical, referencia de 57 años fundada. Hoy me encuentro acá, me siento muy contento de esta gran invitación que usted nos ha hecho a nosotros, a esta agrupación. Me alegro por haber estado aquí con ustedes. Siempre he estado en mi mente de querer llegar y avanzar más de lo que he aprendido para estar siempre llevando mi música tradicional del joropo estribillo, que es mi género musical geonino y de mi municipio, de mi estado, Sucre, donde hoy estoy con ustedes bastante contento, me siento agradecido, me siento muy orgulloso y muy alegre de estar con ustedes. Para mí es un privilegio muy bonito, y mi hermano Antonio Quinal, que somos los representantes de esta agrupación hasta ahora, me siento contento por estar con ustedes. Maestro, quiero que usted me hable un poco sobre el maestro Cruz Quinal, que, como sabemos, fue un músico, compositor, luthier y además el creador de un instrumento muy curioso que es el mandolín morocho. Bueno, Cruz Quinal, que es mi tío, hermano de mi papá, cantautor de esta agrupación musical, fue un valioso personaje que hasta ahora, gracias a él, a Cruz Quinal, por ser un señor, un personaje, se ha hecho historia en nuestro país con su arte. Primero, todos sus trabajos que ha hecho musical, sus canciones y entre ellos sus bandolines, todos los instrumentos musicales que elaboró, y creador de un instrumento tan lindo y tan bello que jamás ha sido conocido aquí y en el mundo, que es el bandolín morocho. El primer bandolín morocho que se hizo aquí en Venezuela, hecho ese luthier, ese artesano que ya curaba en Cruz. Hay un segundo bandolín morocho que es la réplica, que lo hizo mi hermano Héctor Quinal después que falleció Cruz Quinal. Lo tenemos y queremos siempre que Cruz Quinal, que fue un líder en su arte, creo que muchos que quisieran llegar hasta allá, pero su referencia ha sido muy bonita, muy hermosa y ha sido histórico. Su parte es histórica por ser un artesano de esa fama tan grande, de ser ese compositor, hijo de un pueblo de la parroquia de San Lorenzo, bastante alegría, ¿verdad? Hijo de Juan de Elvira y Juana Quinal, su madre, que fueron sus padres quienes los trajo a este mundo. Gracias a Dios, me siento bastante contento de hablar de Cruz Quinal y de nuestra persona. Maestro, quiero que usted me hable un poco más sobre la biografía y de dónde nació el interés del maestro Quinal por la música tradicional venezolana, y además de esto que me cuente un poco sobre su trayectoria como luthier. Cruz Quinal, un hombre que se ingenió de sus padres, viviendo en la parte alta de la parroquia San Lorenzo de Manacoa, en la parte como agricultor en su niñez. Él dijo que quería ser músico, porque le gustaba ver a los otros músicos de aquellos años que ejecutaban instrumentos musicales, y él quería aprender. Y junto con su padre, Juan de Elvira Monte, que era un músico de acordeón, él quiso aprender a tocar bandolín. Y en su niñez trató de venir al pueblo, junto con mi padre, José Quinal, y compró su primer bandolín, que fue donde dio sus primeros pasos, aprendiendo sus notas musicales, solo en el campo, donde se estaba viviendo, en el caserío de las cabeceras del río Guapo. Cruz Quinal nació en San Lorenzo, la parroquia San Lorenzo, calle Palecillo, sector La Sabana.
un buen músico desde allí, de ese instante, con su instrumento musical que hizo. Hizo vida musical en todo el país y fuera del país venezolano. Me gustaría, sí, su pregunta es muy bonita. Como luthier fue un gran músico que quiso hacer instrumentos musicales. Hizo cantidades de instrumentos musicales, el cuatro, la bandola, la guitarra, el violín, la escarpandola, el transporte, muchos instrumentos más, el 4, el 3, entre ellos creó ese bandolín morocho porque él se ingenió viendo en sus grandes pensamientos y viendo las acordeones de aquellos años, que eran de 2 líneas y 3 líneas, que son 3 tonos musicales, que daban a 3 tonos, 3 notas musicales que tenían cada una, y él dijo que él tenía que ser un instrumento musical, que era el bandolín, con 2 diapasones, con 2 más y con diferentes tonos musicales, que era el bandolín morocho. Se ingenió, era el sueño de él. Y decía que en Alemania, como así ya han salido los acordeones, morocha, él hablaba de morocha, él también iba a ser un bandolín morocho. Y luego, con su sueño, Dios se lo concedió y entró a fabricar ese bandolín, que hoy ha hecho historia en toda Venezuela y el mundo entero. Maestro, quiero que me cuente un poco sobre el legado musical de este gran ícono como es el maestro Cruz Alejandro Quinal. Cruz Alejandro Quinal fue el primer luthier en la población San Lorenzo, en nuestra parroquia. Fue el primer músico que de allí se hizo una fama muy bonita, un hombre parrandero, fue chofer, fue reservista, fue en el cuartel. En el mando de Pérez Jiménez estuvo en el cuartel pagando un servicio militar. Luego vino nuevamente a su pueblo y con todo su amor al arte, laborando ese bandolín, laborando todos sus instrumentos musicales, hizo lo mejor de su vida, de todo el pueblo, todo, para que en su arte todo fuera lo mejor, lo más lindo para nuestro pueblo y nuestra Venezuela. Ahora corta, vamos con el otro maestro. Sí, Maestro, quiero que usted me cuente un poco más sobre el mandolín morocho. Hábleme un poco sobre los materiales de este instrumento creado por el maestro Cruz Quinal. Muy buenos días, antes que todo. Tengo una poca experiencia en esta trayectoria, de haber conocido a mi tío. No tuve esa oportunidad de verlo fabricando instrumentos, pero el instrumento se hace, luego lo elaboraba con cedro y pino. Entonces, en aquel entonces yo era muy pequeño, no tuve esa oportunidad de acercarme a él, pues, a ver cómo fabricaba sus instrumentos. Se usa el cedro, el pino, que es lo más importante, es el cedro. Y dentro de eso, entonces en aquellos años que transcurrieron, yo era muy pequeño, pero me gustaba mucho ver, me llamaba mucho la atención esos instrumentos. Y yo, cuando estaba muy pequeño, le hacía preguntas a mi tío, ¿cómo se hace esto? Y él me decía, mijo, yo después te digo, pero en ningún momento llegó a explicarme, pues, pero sí me decía, yo te voy a enseñar algo, yo te voy a enseñar algo. Y en ningún momento me dijo que era lo que me quería enseñar, ¿entiendes? Entonces, él cuando empezó a hacer esos instrumentos lo hacía con cuchillo, navaja, y no tenía esa herramienta, pues, aparente para hacer eso, ¿entiendes? Así que yo no tuve esa oportunidad, a la poca experiencia yo era muy pequeño, yo era muy niño, y no tuve esa oportunidad de conocerlo así, haciendo esos instrumentos. Maestro, quiero que me cuente un poco sobre la complejidad de interpretar al mandolín morocho, porque como sabemos es un mandolín morocho, pero ¿cuál es lo complejo y en qué se diferencia de un mandolín normal que conocemos en la tradición venezolana? Bueno, porque el bandolín normal tiene una afinación,
¿me entiendes? Y el bandolín morocho tiene dos afinaciones. ¿Ves? Distinta porque tiene una más alta y una más baja. ¿Me entiendes? Y la diferencia que hay que en el bandolín sencillo hay un solo manejo. ¿Me entiendes? Sí. Y en el morocho tiene que ejecutar un diapasón y luego pasar al otro. ¿Me entiendes? ¿Ves? Y eso es lo que hace sentirse la diferencia y aquel ámbito de aquella emoción, ¿me entiendes? Que siente el que lo ejecuta. Por ejemplo, yo lo ejecuto, pues, mi hermano también, ¿entiendes? Yo los hago, ¿entiendes? Y entonces yo cuando agarro el bandolín, sencillo, una cuestión distinta a cuando agarro el morocho, ¿entiendes? Que se siente la cuestión, uno se siente como, entre más días, como decía Vito Cruz, es como enamorarse más de esas cuestiones, ¿entiendes? Porque cada día uno se va profesionando más en las cuestiones, en lo que uno hace, y entonces uno se va enamorando. Es como enamorarse de una mujer bonita, es como una mujer bonita, ¿entiendes? Que cada día, hoy lo hice mejor, y mañana esto lo estoy haciendo más bonito, y entonces ahí es donde viene la cuestión, ¿entiendes? Entonces uno se enamora de eso, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, a mi experiencia que tengo trabajando en esta cuestión, haciendo instrumentos, yo soy luthier, y yo he hecho todas las clases de instrumentos de cuerda, pues, cuatro, bandolina, guitarra, violín, yo hago toda esa cuestión. Pero yo no tengo herramientas, yo lo hago igualito como empezó él en aquel entonces. Yo lo hago con cuchillo, un machete. Siguiendo el legado en su totalidad del maestro. ¿Entiendes? Una escolfina para arreglar esto, ¿entiendes? Claro que sí. Lo hago yo con cuchillo y escolfina, liga, ¿entiendes? Un taco de madera, ¿entiendes? Un serrucho, esas son mis herramientas. Maestro, quiero que usted me destaque un poco más sobre cómo aprendió usted y su hermano a tocar el mandolín morocho. ¿Cómo fue esa experiencia junto a su tío, que fue enseñándole cada acorde para poder interpretar dos afinaciones totalmente diferentes de una mandola en un solo instrumento musical? Bueno, mi tío Cruz aprendió por su cuenta, nadie lo enseñó, ¿me entiendes? A él nunca tuvo ese maestro, pues, ¿me entiendes? Que lo enseñara, él se inculcó eso y aprendió, pues, igual que mi persona. A mí nadie me está enseñando eso, no me ha enseñado nadie, yo solamente me incliné en eso, ¿ves? Porque yo le voy a en un momento a pedir a mi papá el bandolín prestado, por cierto, este bandolín que tenemos acá, y me dijo, no, mijo, ese bandolín se le puede rendir una cuerda, y eso está caro, en aquel tiempo para conseguir una cuerda de botón, bueno, un proceso. Sí. Entonces yo hablé con el hermano mío, y me lo consiguió, y entonces ahí fue donde yo empecé a hacer instrumentos. Me dediqué a hacer un instrumento morocho, lo bauticé con el nombre del gemelo, ¿me entiendes? Que también le hice el joropo también, ¿ves? Entonces yo dije, si mi tío Cruz hizo el bandolín morocho y sacó la canción del bandolín morocho, bueno, yo voy a hacer también la réplica y lo voy a bautizar también, le voy a poner un nombre, lo puse el gemelo, y también le saqué el joropo y lo puse el gemelo, ¿me entiendes? Entonces comencé a practicarlo, ¿ves? A practicarlo, hasta que hoy en día ya más o menos lo domino, pues, a tocar el bandolín morocho. Sí. Hablando de la parte musical, quiero que usted me cuente un poco sobre cuáles son los joropos y cuáles son las músicas tradicionales venezolanas que pueden ser interpretadas con este mandolín morocho. Bueno, la música interpretada por el bandolín morocho puede ser, bueno, nosotros tocamos muchos géneros musicales, pero en el joropo se toca, como el bandolín se toca toda clase de música. Toda clase de música, que el joropo, el valse, el merengue, bueno, la guaracha, toda clase de música con la bandolín. Maestro, quiero también que me resalte más sobre la importancia y trascendencia que ha tenido el bandolín morocho a lo largo de toda la trayectoria artística que este ha tenido. Porque hemos visto que el mandolín morocho se ha convertido en un referente musical en Venezuela, y quiero que me hable un poco más sobre ese legado que dejó el maestro con ese mandolín. Bueno, el resultado de ese bandolín morocho es lo siguiente. Cuando mi tío Cruz empezó a tocar ese bandolín, después que a los años que ya se hizo famoso, lo llevaron a Estados Unidos, a Memphis. ¿Entiendes? Y fue donde vino entonces el gran Cruz Alejandro Pinal, el rey del bandolín morocho, que hizo el primer lugar en Memphis, en Estados Unidos. ¿Entiendes? Ahí fue donde Cruz Quinal lo tomaron más en cuenta, como se dice, como músico
y como luthier, ¿entiendes? El profesor, en esos tiempos era el profesor Benito Iradi, ¿me entiendes? Que era el que lo promovía para allá y para acá, gracias a él, bueno, estamos muy agradecidos, muy contentos. Toda la familia Quinal está agradecida y siempre lo vamos a apreciar, ¿entiendes? Gracias a él y a Dios del cielo que, bueno, seguimos adelante con nuestro trabajo. Que cabe resaltar también que el maestro Benito Iradi es homenajeado en esta Feria Internacional del Libro en Venezuela y además el día de hoy se está bautizando el libro en homenaje a este gran maestro como lo es Cruz Quinal. Maestro, quiero que ahora me cuente un poco más sobre su agrupación, los hermanos Quinal, cuáles son su trayectoria artística y de dónde nace toda esta parte artística venezolana. Bueno, esta parte nace de la parte de la serranía, porque la familia Quinal no eran los músicos en general como se dice, de una generación. El músico era el padre de mi tío Cruz, ¿entiendes? Y ahí es que viene la descendencia de la familia Quinal a hacer este recorrido de ser lo que somos hoy en día, ¿entiendes? Maestro Aníbal, quiero que usted me hable más sobre esta agrupación, cuántos intérpretes tienen, cuáles son algunos de sus canciones. Quiero que me hable un poco más sobre su trayectoria en general. Hermano mío, esa pregunta es muy bonita. Nuestra trayectoria es bastante grande, bastante larga. ¿Sabe por qué? Esta agrupación tiene fundada 57 años. Fue fundada en 1968. Hasta ahora tiene el 8 de mayo de 1968. Mi persona estaba ahí, ya tengo bastantes años también, mi abuelo bastante adulto, y yo estaba en esa agrupación. Esta agrupación tiene cantidades de temas que no son escuchados. Tenemos varios temas que se escuchan, por ejemplo, el tema del bandolín morocho, San Lorenzo, Golpe de Alpa, con estribillo, tocado con el 3, Quebrada Seca, San Salvador, tocado con el violín, Paradero, tenemos Carrizal, tenemos Vijaguar, tenemos El Bonito, tenemos Felipe La Polla, mi hermano y yo, muchísimo, en otro Garrapatero, muchísimas canciones que no se han escuchado, pero en nuestra música siempre lo ha gustado ese legado que usted me habló ahorita, es porque venimos de una parte musical del joropo, golpe y el joropo, estribillo sucrense. Eso es lo que nosotros siempre hemos llevado con nuestro corazón y por eso siempre hemos mantenido eso dentro de nosotros. Porque el joropo es nuestra descendencia, el joropo es parte de nuestra historia, el joropo es parte de nuestra identidad, porque tenemos que identificarnos en nuestra región con lo nuestro. No podemos tomar, todas las músicas son lindas, son bonitas, pero no podemos tomar en nuestra trayectoria una música del llano, una llanera tocando nosotros en Sucre, una música llanera teniendo nosotros en Sucre la música tradicional que es el joropo estribillo. Totalmente. Los géneros musicales. Así es. Maestro, quiero que me hable un poco sobre si la agrupación de usted puede o va a enseñar próximamente a interpretar el mandolín morocho para que la tradición y el legado del maestro Cruz siga manteniéndose en las nuevas generaciones del país. Sí, como nosotros tenemos algo muy bonito en los pensamientos, y le hemos hablado hoy a mi hermano Héctor, que tengo aquí a mi lado, que es mi hermano Miguel, el pequeño, de seguir enseñando a aquellas personas, a aquellos niños que les gusten, porque ahorita son pocos los niños que les gustan ejecutar nuestro mundo musical, más de este género que es, o de esta forma, que es el bandolín. El bandolín morocho ha llamado mucho la atención a los niños en las escuelas. Mi personaje, yo soy maestro de música en mi escuela de la parroquia donde vivo. Esos niños están recibiendo clases de música de 4 o 10 personas, están bastante avanzados,
Y queremos todos, mi hermano y yo, Aníbal Quinal, mi hermano Alberto, de fabricar unos bandolines que los fabrica él para continuar con ese legado, con esos niños, para que sigan nuestro aprendizaje de ejecutar el bandolín 8. Esas son mis palabras. Maestro, para finalizar esta entrevista yo no puedo, como buen curioso que soy, dejarlos escapar sin que me interpreten alguna pieza con el cuatro y con esa bandola que usted, maestro Aníbal, tiene en su mano para poder cerrar esta entrevista con broche de oro. Bueno, ¿cómo no? Si es así, sí lo vamos a hacer, porque eso es a esto que vinimos. Porque esto me encanta y me orgullece en mi corazón, en el corazón de nosotros venezolanos y de nosotros los sucrenses de nuestra parroquia, ejecutar la música para que eso llegue no aquí nada más, se vaya tomando y se vaya manifestando en cada uno de nuestros estados, de nuestro municipio, que cada quien vaya viendo lo que son la agrupación, los hermanos que llevamos este legado de Cruz Quinal. Vamos a ver, este género musical, el grupo Estribillo, lleva el nombre de mi amigo y yo. Ahora este es Golpe Yalpa Oriental. Bueno, el tema es, dio el título de La Rapatoria.